Muy buenas noches, ministros, representantes de la Organización Panamericana de la Salud, medios de comunicación, pueblo panameño. Ante los casos registrados y confirmados de Panamá ante la pandemia de la enfermedad de coronavirus en el país, estamos anunciando una serie de medidas que venimos realizando con el propósito de garantizar la salud de la población. Y desde esa perspectiva, aunque ya les he dicho con anterioridad y se conoce toda la evidencia científica, que la mayoría de los pacientes tienen cuadros respiratorios leves, es fundamental mejorar todos los procesos de poder adquirir y dotar las unidades de cuidados intensivos del país como una medida que asegure la mejor atención de casos que se pudieran complicar, de tal manera que hemos establecido una coordinación nacional efectiva de unidades de cuidados intensivos de todo el país. Esa unidad estará coordinada por el doctor Julio Sandoval, que estará coordinando todas las unidades de intensivo del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social. Esto no solamente nos va a permitir conocer toda la plataforma de los recursos necesarios, sino que va a permitir que de manera eficiente cada uno de ellos pueda brindar los servicios en todo el país. Además, es sumamente importante que en este proceso que hemos tenido en las últimas 24 horas, hemos estado dando la distribución de los equipos de protección personal, particularmente, mayormente en este momento en el Ministerio de Salud. La Caja del Seguro Social también lo viene haciendo, pero hemos también presentado esta dotación en instalaciones como en el Hospital Oncológico, donde tenemos pacientes que de alguna manera pueden tener riesgo por su patología y que para nosotros es vital que estén debidamente equipados. El Ministerio de Salud, a través del Gobierno Nacional y el Ejecutivo, está tramitando la adquisición de un software que nos va a permitir su adquisición, tener una clínica virtual que, además de tener la atención a través de las visitas domiciliarias y la atención a través del call center, los pacientes que se encuentren en una situación de atención ambulatoria tengan otra modalidad que le permita un mejor seguimiento. Con relación a una estrategia que es tan fundamental como la participación social, hemos organizado una serie de actividades para dar a la sociedad el lugar que requiere en todo este tema de la pandemia, porque esto es una responsabilidad de todos. Desde esa perspectiva, el día de mañana hay una serie de actividades con gobernadores, con alcaldes y representantes de corregimiento para presentarle las guías y las prácticas para que en cada una de las comunidades y regiones del país ellos también tengan una participación activa y de esta manera hagamos sinergia con todas las actividades multisectoriales y estratégicas que se vienen realizando a nivel del área metropolitana. Además, el día de hoy hemos tenido la aprobación del decreto ejecutivo número 472 del 13 de marzo, que establece algunos elementos particulares. El gobierno extrema las medidas sanitarias que hemos estado anunciando y por ello ya de una manera, de una norma, se establecen los parámetros para que se suspendan las actividades, actos, eventos como las ferias, los congresos, los eventos culturales, religiosos, deportivos, bailables y o conciertos en todo el territorio nacional. Este mismo decreto plantea
que todos los actos en donde se requiera la participación de mayor de 50 personas, se deberá pedir la autorización de manera excepcional al Ministerio de Salud, claro, cierto, que deberá ser a través de las direcciones regionales de esta entidad. Salvo exceptuamos aquellas actividades deportivas que puedan llevarse a puerta cerrada con la asistencia de 50 personas o los miembros de los equipos que participan en este tipo de eventos. Este decreto faculta al Ministerio de Salud para no solamente efectuar las visitas domiciliarias, sino para que el Ministerio de Salud sea acompañado por los agentes de policía para verificar el cumplimiento de la normativa, de tal manera que cuando no se ubique a una persona en su domicilio, se podrá imponer las sanciones administrativas correspondientes sin perjuicio de presentar la denuncia ante la autoridad competente. Esto es sumamente importante porque muchas personas han visto esto como que si fuera una decisión opcional. Tomar la instrucción del Ministerio de Salud es un deber como ciudadanos para garantizar la salud de la población. Además, el Ministerio de Salud queda facultado para el embarque o desembarque en las operaciones portuarias de las naves comerciales de servicio internacional, siempre y cuando éstas cumplan, pueden atracar en el país los usuarios, cuando se cumplan con las medidas de bioseguridad y se presenten las listas de enfermos y el Ministerio de Salud dé la aprobación correspondiente. En relación a las medidas para garantizar productos, también se establece en la norma que artículos esenciales de limpieza, de higiene, serán regulados a través del Ministerio de Comercio y de la Codeco para garantizar que toda la población pueda disponer de los mismos. Es muy importante para nosotros que la población en general vea estas medidas no como de carácter coercitivo, son medidas para hacer una contención de la propagación del virus en un momento oportuno. Cuando se tienen pandemias y epidemias, si no se toman las decisiones en el escenario que corresponde, tenemos las ventanas de que las cosas no salgan como deben ocurrir, y por eso es tan importante que si vamos a tener la oportunidad que el gobierno ha establecido de teletrabajo, es para que la población que se encuentra en esa condición, las familias se queden en sus casas, porque esa es la forma en que nos protegemos unos a otros. Asimismo, yo quiero aprovechar para decirles que el día de hoy la directora general de Salud Pública va a presentar el informe de situación en relación con coronavirus en el país. El día de hoy tenemos un total de 36 casos nuevos, de los cuales 33 corresponden a panameños y 3 en condición de extranjeros, siendo las zonas de mayor afectación Panamá Centro, Panamá Oeste y Panamá Norte. El detalle de cada una de estas cifras lo presentará la directora general de Salud Pública, la doctora Narya Porcel, y otras medidas de carácter de contención extraordinaria que se requieren tomar en concordancia en lo que están realizando el resto de los países de América. Le voy a dar la oportunidad al capitán Gustavo que la pueda presentar posteriormente que la presentación de la directora general de Salud Pública.
Muy buenas noches, señora ministra de Salud, distinguida mesa principal, autoridades presentes, distinguidos periodistas. Estamos presentando el informe de situación el día 13 de marzo, a la hora del corte, 4 de la tarde. Estamos presentando un total de 36 casos, 18 femeninas, 18 masculinas, una proporción de 50% que va coincidiendo un poco con el comportamiento que hemos visto también a nivel internacional. En la región metropolitana tenemos 15 casos, en Panamá Norte 8 casos, San Miguelito tiene 4 casos y Panamá Oeste 4 casos. Cuando presentemos al presentar esta gráfica, estamos presentando la distribución geográfica. Estamos viendo cómo Bellavista, Betania, Juan Díaz, La Metro, se mantienen, San Francisco aumenta a 6 casos, Ancón ya se incluye dentro de la lista, presenta 2 casos, y Ernesto Córdoba, Las Cumbres, Chilibre, en Panamá Norte. En Panamá Oeste se agrega Barrio Colón y en San Miguelito se está agregando Amelia Denis de Icaza y tenemos 3 casos que por el momento los tenemos en investigación porque todavía estamos realizando ese muestreo. Este cuadro es importante y lo traemos aquí para señalar los puntos donde se están concentrando la presencia de los casos. Y esto es importante para que las personas que viven en estas áreas se den cuenta de que el mejor momento, la mejor estrategia para hacerle frente a esto es extremar las medidas que ya el Ministerio de Salud ha planteado. Tenemos del Instituto Conmemorativo Gorgas que hemos realizado 756 muestras, pruebas. Eso producto de la vigilancia activa, de la búsqueda de casos que estamos realizando. 36 de esas 756 son positivas y tenemos 93 que en el transcurso de las 4 de la tarde al resto de la noche pues iremos viendo cuál es su resultado. Esto es importante señalarlo porque es la muestra efectiva de que no estamos esperando que los casos lleguen a nosotros, sino que además nosotros estamos haciendo una vigilancia activa en la búsqueda de casos. Y por supuesto que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que más se presenta? Hay una gama de sintomatología que está recorriendo el mundo, pero en Panamá particularmente lo que más se presenta es la tos persistente, la fiebre y la secreción nasal. Después viene el dolor de garganta, la dificultad respiratoria y después vienen los otros síntomas que en otras latitudes se han descrito también como frecuentes, pero que en nuestro territorio pues solamente presentan un porcentaje de 2%. Pasa la otra. En la síntesis de la investigación epidemiológica tenemos 6 grupos. Aquí les presentamos por fecha y por grupo. Hay un grupo que es el grupo del Colegio Monseñor Francisco Beckman, que tiene 7 casos confirmados. Tenemos hasta el momento 220 casos, de los cuales hoy estábamos testeando y trabajando 120 personas. Ellos empezaron el 14 de febrero. Tenemos un grupo, Estados Unidos, Cuba, ese es el movimiento que realizaron estas personas
son 3 casos. De ese caso, preliminarmente tenemos 67 contactos. En este sentido, los contactos se van también modificando en la medida en que la investigación se profundiza y podemos encontrar las relaciones que existen entre unos y otros. Por eso tiene la P de preliminar, porque este es un conglomerado muy característico, porque este solo caso tiene toda esa cantidad de contactos. Estados Unidos es otro grupo donde hay 2 casos y ya tenemos identificados 3 contactos. El caso de Puerto Rico, que son 2 casos, y 25 contactos. Este empezó también el 8 de marzo, pero después de la primera persona que el Centro Conmemorativo Gorgas diagnosticó, que es el conglomerado de España, que son 5 casos, son 5 personas que venían en el mismo vuelo de la persona que se le hizo el examen por primera vez. Y tenemos un último conglomerado de 2 casos que vienen de Italia, Francia. Todavía hay un número de casos que estamos investigando y que estamos tratando de encontrar los nexos y los movimientos territoriales. Hasta ahora tenemos 4.100 viajeros que hemos monitoreado desde enero a la fecha. Estos son viajeros que entraron vía aeropuerto de Tocumen y que fueron producto de la exhaustiva investigación que hacen los compañeros de vigilancia epidemiológica que están en el aeropuerto, conjuntamente con la Dirección de Migración y conjuntamente con los estamentos de seguridad. De esos 4.100 viajeros, 2.863 ya fueron dados de alta y 1.237 son los que en este momento tenemos en seguimiento domiciliario y que son sujetos de llamadas, 3 llamadas diarias, 2 visitas días por medio. Y son estas personas las que llegan a Panamá provenientes de países que presentan una incidencia alta de casos, pero que al momento de su entrada al país no presentan ninguna sintomatología. ¿Qué acciones estamos haciendo para la mitigación? Ya la señora ministra en su discurso del primer día informó que estamos pasando a la fase de mitigación. Tenemos en 3 aspectos. Y tenemos el primer aspecto fundamental, que es la vigilancia epidemiológica, que en este caso la hemos intensificado, ya que hemos ampliado los equipos en los aeropuertos y en los puntos de entrada del país. En este momento no solamente los equipos están compuestos por personal del Ministerio de Salud, médicos, enfermeras, administrativos, sino que también tenemos a la fuerza de policía, a los bomberos, al SINAPROC, y en los lugares como la frontera, entonces tenemos la compañía del equipo de Senafron y otros. En el aeropuerto hemos ubicado escáneres con temperatura. Nosotros queremos en este sentido agradecer a estos panameños que ofrecieron de manera abierta su tecnología y que están funcionando en el aeropuerto desde el día de ayer. También se ha incrementado y reforzado la característica de la forma en que estábamos limpiando el aeropuerto. Recordemos que estamos en un momento completamente diferente y tiene que hacerse bajo unas normas sanitarias estrictas, y nosotros hemos facilitado ese concepto de bioseguridad para que el aeropuerto lo mantenga. También tenemos la limitación de vuelos a ciertos países a los cuales la ministra se referirá posteriormente.
El diagnóstico temprano, que es lo importante y que es una parte fundamental de uno de los 3 niveles de prevención en salud pública. El diagnóstico temprano es lo que nos garantiza el poder tener la búsqueda de esos otros contactos y tener por lo menos todo el panorama claro de quiénes son las personas que están llegando enfermas y quiénes son las personas que están aquí en la ciudad o en el país y que se están enfermando. Si presentan síntomas, le hacemos la prueba, porque queremos recalcar, no podemos hacer la prueba sin sintomatología. La prueba debe hacerse al inicio de los síntomas, ya que de ser negativa podemos darle una falsa sensación de negatividad o de confort a la persona que se lo hace, pero tenemos que recordar que lo importante son los 15 días de observación después de haber tenido el contacto o después de haber regresado de un país afectado. Esta vigilancia se ha extendido de tal manera de que queremos hacer la búsqueda activa haciendo lo que se llama una vigilancia centinela en hospitales del MINSA, La Caja y en hospitales privados. ¿Esto qué significa? Esto quiere decir que todas las personas que están en unidades de cuidados críticos, en salas de respiratorio o que acuden al cuarto de urgencia con sintomatología respiratoria son producto de se hace un screening para ver si alguno de ellos tiene o es compatible con el COVID-19. Y hacemos, por supuesto, el seguimiento de viajeros. El seguimiento estricto, en este caso, estamos haciendo unas modificaciones. Seguimos con la vigilancia domiciliaria que está haciendo el MINSA y estamos incorporando para que la Caja del Seguro Social también haga la vigilancia domiciliaria de sus asegurados. El call center lo hemos ampliado no solamente con soporte administrativo, sino con un esquema de turnos con supervisores que están dándole seguimiento constante a todas las llamadas y ya tenemos información al respecto. Y vamos a establecer lo que se llama el consultorio virtual. Es una forma de consulta de manera virtual a distancia para que todo aquel que está en este momento con síntomas pueda consultar a través de esta virtualidad y pueda saber y tener algunas respuestas al respecto de su situación, pero también al respecto de cómo pueden llegar los equipos a las visitas y de cómo andan sus exámenes o resultados. Este software, por cierto, estamos haciendo una inversión de 100 balboas. Ahora al final, 100.000 balboas, perdón. Al final quiero presentarles el dashboard. Vamos al dashboard. Que es el trabajo que hemos realizado con la AIG, donde ustedes pueden ver todo lo que hemos planteado, los 36 casos fallecidos, aquí los casos en aislamiento, los hospitalizados, tenemos 1 en UCI, 4 en hospitales y la distribución por corregimiento. También queríamos señalar, solamente por último, que de los países, de los casos que tenemos, de esos 36 casos, 3 casos son extranjeros. Son personas, 2 alemanes, 1 persona de Venezuela. Los otros 3 casos son panameños que tienen como nexo fundamental el haber viajado o haber regresado de Italia, Francia, Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, o haber tenido contacto con personas que regresaron de esa área y estuvieron enfermos. De España tenemos 6 personas que hicieron un tránsito por España, Estados Unidos, Cuba, Francia, Italia, Ámsterdam,
Francia, Suiza, Alemania, Puerto Rico, Miami, Florida, México, España, España, Suiza. O sea, las personas tienen un gran movimiento a nivel internacional y como estas áreas son las áreas que están afectadas, pues estos pacientes o estos viajeros han venido a Panamá, estos panameños que viajan y han enfermado, y este es el resultado. Señora ministra. Muchas gracias. ¿Y quién está dirigiendo? Voy a darle la palabra al capitán Gustavo Pérez de la Autoridad Aérea para que pueda presentar un anuncio en relación a cómo Panamá va a tomar algunas medidas en relación a algunas políticas que otros países están efectuando, de tal manera de que el gran esfuerzo que vamos a hacer a lo interno con todo lo que es la telemedicina, de mantenerse en casa, evitar todo el tema de las aglomeraciones, va a requerir un esfuerzo superior, y eso todo el gobierno nacional lo viene haciendo para proteger la salud de la población panameña. Sí, muy buenas noches. Antes que todo, quisiera informarle a todo el público presente y televidente que Panamá, nosotros primero tenemos que velar por la seguridad y la salud de nuestros habitantes. Y debido a esas primicias que tenemos nosotros como entidad, como institución, como es Aeronáutica Civil, nosotros como miembros también de la Organización de Aviación Civil Internacional, que somos miembros de 1959, Panamá ha optado por suspender algunos vuelos más que nada de Europa, a países focales, de una manera temporal, como mitigación para tratar de salvaguardar la salud de los panameños. Esto es una decisión que hemos tomado no solamente nosotros como Panamá, algunos países suramericanos, que nosotros somos miembros de esa región suramericana, están tomando la misma decisión, y vamos a estar en coordinación tanto con el Ministerio de Salud y más que nada con las aerolíneas, de aquellas aeronaves, de aquellas aerolíneas, para que se preparen, para que en un momento dado, cuando tomamos esa medida, ya ellos estén por adelantado, y como ahorita ustedes se pueden dar cuenta, pueden haber aeronaves que están volando en este momento que vienen para Panamá. Así es que en combinación con Tocumen S.A. vamos a estar tomando estas medidas y les haremos saber posteriormente cuáles son los países en los cuales vamos a estar suspendiendo los vuelos de una manera temporal, y siempre para salvaguardar a nuestros ciudadanos. ¿Está dirigiendo? Culminada esta declaración, iniciamos el proceso de preguntas y respuestas. Iniciamos con José Garibaldi, Telemetro Reporta. Buenas noches. Ministra, o las autoridades, sí. En este primer caso, el caso del profesor del Beckman, que pese a haber venido enfermo de varios países de Europa, ¿cómo pasa los controles? Luego no se le detecta ni a través de centros médicos, ya sea que fuera en busca de atención, y en el caso del Beckman, ya hace días habían casos extraños y se viene a confirmar es a través de una autopsia en el caso del director del colegio. ¿Qué pasó que no se pudo detectar a tiempo el caso? Bueno, nosotros tenemos que recordar que cuando un cuadro como el del coronavirus inicia igual que una gripe, es un cuadro que prácticamente no tiene mucha diferenciación desde el punto de vista clínico, y que eso no se trata de que se haya cometido un error, sino que en algún momento esas circunstancias suelen ocurrir, y no solamente ha ocurrido en Panamá, y que nosotros hablamos de un primer caso detectado por prueba, pero que cuando se hacen las investigaciones retrospectivas
y se hace vigilancia epidemiológica, uno puede encontrar el inicio a posteriori con la investigación de dónde se originó un caso, y eso en investigación epidemiológica ocurre con frecuencia, y yo creo que es fundamental que un infectólogo como el del prestigio del doctor Javier Nieto, que hoy nos acompaña, pudiera dar algunos otros elementos necesarios para este tema de poder ampliar la información necesaria para la comprensión del comportamiento de este tipo de situaciones. Bueno, en primer lugar tenemos... Hola. Perfecto. Bueno, en primer lugar tenemos que tomar en consideración que la definición de caso que está planteada para país es aquella persona que tiene síntomas respiratorios y que tiene historia y que podía tener historia también de haber venido de viaje los 14 días previos del inicio de los síntomas. Esta definición de caso está planteada particularmente en el escenario de aquellas personas que habían tenido viajes y que habían manifestado síntomas respiratorios. Por supuesto que la expectativa de muchos de los que están aquí y de la población panameña era que el primer caso de enfermedad por coronavirus iba a entrar iba a ser detectado a través de las medidas aeroportuarias. Pero hay varios aspectos que hay que considerar. En primer lugar, de 10 personas que sufren enfermedad por coronavirus, una es la que realmente acude a un centro de atención terciario porque se siente realmente enferma. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de las personas que tienen enfermedad por coronavirus no consultan a una instalación de salud. De hecho, podría haber personas enfermas por coronavirus que desarrollan los síntomas en el entorno familiar y muchas veces estas personas ni tan siquiera llegan a entender o a desarrollar, a interiorizar que tuvieron enfermedad por coronavirus. El otro aspecto que es importante tomar en consideración también es que la situación desafortunada y ocurrida en el Colegio Beckman con su director médico, con su director de escuela, es una situación que de hecho ha ocurrido en otros escenarios geográficos, como por ejemplo en Italia o en España, donde la mayoría de los casos han sido detectados en unidades de terapia intensiva o inclusive de pacientes a los cuales se les ha tenido que hacer la autopsia, precisamente porque el paciente que tiene sintomatología leve no asiste a un centro de atención terciaria, lo hace el que está realmente grave. Y para terminar, yo creo que es importante compartir con la teleaudiencia que el Ministerio de Salud sí tomó una medida juiciosa. ¿Y por qué tomó una medida juiciosa? Tomó una medida juiciosa porque estableció las estrategias de distanciamiento social. ¿Cuáles fueron estas estrategias de distanciamiento social? Fueron el cierre de las escuelas y el evitar aglomeraciones o participación en eventos masivos, asumiendo que ya en el país podía haber una transmisión local o una transmisión comunitaria autóctona. La clave para salir adelante de toda esta crisis es que nosotros nos adelantemos a lo que el virus está pensando hacer. Y nosotros nos hemos estado adelantando a esos escenarios. Seguimos con Aurelia Marín de Radio Sonora. Buenas noches, señora ministra, para una consulta. Si en base a la propagación de esta pandemia en otros países como Europa, Estados Unidos, si se piensa tomar estos test o estas pruebas a la población acorde con la cantidad que somos los panameños, especialmente las áreas
más, ahora mismo que son más álgidas? ¿Y cuánto más o menos demora para que la gente tenga conocimiento de los resultados? Porque tuve conocimiento de una persona que fue a Santo Tomás y dice que no sabe si tiene o tuvo o no tuvo. Okay. Aurelia, una buena noticia para el pueblo panameño. Nosotros estamos haciendo solamente la prueba en el Instituto Conmemorativo Gorgas. Estamos esperando que en lo que ocurra este fin de semana podamos ya tener, además de las pruebas que tenemos en el Gorgas para hacer en la área metropolitana, en Chiriquí y en Darién, adquirir las pruebas de PCR para que en menos de 3 horas no solamente lo tengamos en este centro de investigación, sino también en el Santo Tomás, en el Chicho Fábrega, de tal manera que el conmemorativo Gorgas se convierta en un centro de referencia, de verificación del resultado de la prueba, pero que estemos en capacidad de que otros centros hospitalarios lo puedan tener. Y entiendo que también la política de la Caja del Seguro Social es también disponerlo en sus instalaciones de tal manera que podamos aplicar las buenas prácticas que otros países como Alemania, en donde tienen una gran cantidad de pacientes tamizados, cuando comparamos el resultado en mortalidad, vemos que son menos casos que han fallecido porque oportunamente desde el momento que comenzaron con los primeros síntomas pudieron dársele una atención mucho más continua, mucho más adelantada. Así que es una decisión del señor presidente de la República que Panamá masifique la toma de la muestra, y nosotros esperamos que en muy corto tiempo también podamos tener unas carpas que las vamos a estar colocando en los lugares en donde tenemos mayores casos y en las, como hemos planteado en Betania, en Bellavista, para tomar las pruebas, e incluso en el plantel Beckman, para que también los estudiantes que se encuentran en esa condición y temor de haber estado expuestos, si se requiere tomar la muestra porque tiene el criterio, inicialmente lo vamos a hacer. El gobierno no va a escatimar recursos para que los panameños puedan adquirir la prueba y se pueda de alguna manera mitigar todas las consecuencias que puede tener el virus en el territorio nacional. Seguimos con Urania Cecilia Molina, del diario La Prensa. Principal, primero quiero que me hagan una aclaración y después voy a hacer mi pregunta. La aclaración es que la ministra señala 36 casos nuevos, pero si ayer teníamos 27, ¿sumo los 27 a los 36 o realmente? Porque ya no se puede... Total de 36 casos, total, esa es la total. Y la pregunta en sí es, dado la transmisión que en este momento existe en el país y por el hecho de que ya hablamos de una transmisión local, o sea, que ya el virus está circulando en el país, ¿tendríamos dentro del comportamiento de la enfermedad, como en otros casos, saber como qué cantidad de personas pueden estar infectadas en relación a un solo caso? O por lo menos ya tenemos un caso en Barrio Colón, que es el distrito de La Chorrera. ¿Podríamos saber eso? ¿Y cuándo podríamos saber si ya estamos en una transmisión comunitaria o no cuasi comunitaria? Voy a dar la palabra al representante de la Organización Panamericana de la Salud para que pueda ampliar tu interesante pregunta, Urania. Muchas gracias. En realidad, con la masificación de las pruebas se logran varios objetivos. Como bien ya se dijo, adelantarnos a la evolución de la enfermedad en las personas, o sea, desde los primeros síntomas con prueba positiva podemos activar todos los distintos mecanismos que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud y poder organizar la oferta de esos servicios oportunamente, algunos con atención domiciliaria, una buena mayoría, etcétera. Ahora, lo que estamos viendo, y no solo en Panamá, sino en muchos países,
es que el comportamiento no es tan lineal, no hay forma de predecir. O sea, no es que tenemos un primer caso y a partir de ese primer caso se va transmitiendo. No es así. Tenemos varios focos. ¿Por qué? Porque hay varios puntos de exposición. Por aeropuerto se controla, pero también podemos, y lo hemos visto, que personas afectadas llegan y circulan por diferente lugar. Lo que tenemos son lo que se llaman clúster, lo que son conglomerados de pacientes, de personas donde ha habido transmisión y no hay relación entre uno y otro. Vimos en la presentación de la doctora Porcel que hay 6 agrupaciones, conglomerados o clúster. Entonces, yo me atrevo a decir que no tenemos evidencia suficiente para pensar en transmisión comunitaria, pero sabemos que si no se toman medidas muy drásticas como las que se están tomando, pues sí, esa sería la evolución natural. Llegaríamos a tener transmisión comunitaria. Ahora, si Panamá está haciendo, y muchos países, el esfuerzo de tener a los escolares desde la casa, de suspender eventos masivos, de limitar el tráfico internacional, la sumatoria de todas estas medidas van dirigidas a interrumpir esa transmisión, a poder quebrar ese comportamiento que sería de escalada. El que aumente el número de casos dice que lo estamos haciendo bien, y cuando se generalice el uso de pruebas, esperamos que haya muchos casos. Eso es bueno, como decía ayer el doctor Sáenz, porque nos permite disminuir la incertidumbre. Si a mí me dicen esa fiebre que usted tiene no es por coronavirus, pues ya sabemos qué medidas tomar. Pero si esa fiebre que usted tiene da positivo por coronavirus, entonces también medidas de aislamiento, evito contagiar a mi familia, a mis vecinos, y si todo el país está en sintonía y seguimos por el curso que vamos, estaríamos hablando de que en algunos meses podríamos controlar esta situación actual, como lo logró China, con medidas muy extremas, pero de altísimo sacrificio. Seguimos con Meredith Serracín de TVN Noticias. Buenas noches, ministra. La primera cosita es preguntarle si el IDAN le ha presentado a este equipo un plan para la distribución de agua en aquellos sectores y comunidades en donde por sí no tienen el suministro de agua potable y se abastecen por cisterna. Si hay algún plan para fortalecer la cantidad de carros cisterna, ya el IDAN envió un comunicado sobre los hospitales y de suspender trabajos, pero hay comunidades en donde ni siquiera hay trabajos de reparación y no tienen agua, cuando es lo principal que deben tener cada uno de estos hogares. Y también aprovechar y no abusar de la oportunidad que me dan aquí para preguntar. Quisiera preguntar si hay sanciones para aquellas personas o empresarios que insistan en hacer actividades masivas, y si esta restricción incluye a las discotecas que incluso este fin de semana han estado promocionando eventos en el área del casco antiguo, y cuál sería la sanción para los que insistan. Bueno, primero plantearte que ya hemos tenido comunicación con el director de acueducto, hemos pedido al ingeniero Torres que establezca todas las acciones necesarias para garantizar el agua y evitar todos estos operativos que se venían realizando de mantenimiento, que definitivamente había encontrado las condiciones de estructura de todo lo que eran los acueductos en muy malas condiciones, y que los postergue porque las circunstancias ameritan tener un mejor adecuado suministro de agua. Estamos esperando que nos haga llegar al COE la otra parte del plan operativo que tiene que presentar en relación a todo el tema de lo que son los usos de cisterna. Y de hecho, bueno, estos son los temas que hemos estado discutiendo en el COE, y yo estoy muy segura que en las próximas horas él debe estarlo presentando, porque el agua es un elemento clave para poder mantener todos los temas de las medidas higiénicas que son tan indispensables. Agua, jabón
y mantenernos en casa y evitar contagiar a otros es la clave en este momento. Y para nosotros como Ministerio de Salud le vamos a estar dando el seguimiento para que cada uno de todos los ejes intersectoriales que forman el COE puedan cumplir con sus tareas. Bueno, y en el tema de todo lo que es la discoteca, yo tendría que decir que estamos hablando en este decreto de todas actividades que conlleven aglomeraciones de personas y especifica en particular ferias, congresos, eventos culturales, religiosos, deportivos, festivos y bailables. Así que, bueno, el Ministerio de Salud y la Policía va a tener bastante trabajo y por lo tanto nosotros, más que querer estar en algún momento con medidas coercitivas, es un llamado a la juventud. Si bien es cierto, ellos son muy saludables y su estado de salud va a verse complicado con COVID-19 menos que el resto de la población, tienen una responsabilidad con sus padres y también con sus abuelitos y abuelitas. Así que en la medida que ellos cumplan con el decreto, están ayudando a su familia, están haciendo patria y el Ministerio de Salud y la Policía no va a tener que hacer tantos operativos para hacer el cumplimiento. De hecho, nosotros el día de mañana con el señor Ministro de Seguridad vamos a estar coordinando los operativos que vamos a tener que hacer para el cumplimiento de todas estas medidas que vamos a desarrollar. Seguimos con José del Mar de Radio Panamá. Sí, buenas noches a todos los presentes en la mesa principal. La consulta mía viene en torno a la limitación de los vuelos, en qué consistirían esta medida, si se ha evaluado ya a qué países específicamente serían limitados estos vuelos y también si se ha conversado con las aerolíneas para que no se afecten los usuarios que de alguna manera han estado cambiando sus planes de vuelo producto de la recomendación de las autoridades de salud en torno a lo que es la pandemia del coronavirus. El tema con los países, obviamente como nosotros les dije antes, somos parte de la Organización de Aviación Civil Internacional. Nosotros trabajamos en equipo, no solamente, así como estamos trabajando interinstitucionalmente aquí en Panamá con las demás instituciones, estamos de la mano también con los demás países de Sudamérica para tener una sinergia entre todos y tomar las mismas decisiones. O sea, el tema con las aerolíneas, obviamente tenemos que hablarlos con ellas para que se preparen. Como les dije antes, hay aeronaves que vienen de muchos países, que vienen para Panamá, todavía están volando y no podemos tomar una medida inmediata, ya que no se puede regresar. O sea, tienen que llegar a Panamá, tienen que llegar a su destino y tenemos que darle tiempo para que, pero tampoco es mucho, o sea, estamos hablando de un par de días. Y obviamente, en conjunto con Tocumen S.A., vamos a estar en contacto con aquellas aerolíneas que vienen de estos países, que en conjunto con el Ministerio de Salud vamos a tomar, hacer la lista de cuáles son los países que vamos a tener como restringidos para acá, para Panamá. Pero prácticamente es un trabajo mancomunado y en equipo que estamos haciendo la mayoría de los países suramericanos que están tomando una medida de mitigación para que esta enfermedad no se siga dispersando. No sé, José, si eso... Esperamos que una vez que el COE sesione, se establezca a partir de las próximas horas cuáles son los países, pero evidentemente van enfocados los países europeos en función que son los países que en algún momento tenemos el mayor número de casos. Así que esta es una decisión que se viene tomando como gobierno nacional y que estaremos anunciándolo para dar el tiempo perentorio para que las líneas aéreas puedan coordinar. Seguimos con Luis Blanco, Agencias Noticias Panamá. Buenas noches. No me quiere dejar el micrófono.
Ministra, quería hacerle una consulta o quizá al ministro de Seguridad. Mi oficina está al lado de la oficina de pasaportes y esta semana he visto muchos grupos familiares de panameños de ascendencia asiática que están yendo a sacar su pasaporte. Eso me llamó la atención y me entero que hay una carta circulando entre la comunidad china que pretenden hacer llegar al presidente de su país de origen, de sus ancestros, para que le mande aviones o le flete aviones para hacer vuelos charter e irse a China. No sé si ustedes han logrado comunicarse con las organizaciones de la comunidad china y conocer cuál es el fondo de ese asunto. Bueno, la verdad que yo lo que le puedo decir que sí, antier con el director de Sinoaproc he recibido algunas organizaciones de origen chino en el despacho y lo que me han ido a ofrecer es ayuda. Me están ofreciendo una serie de donaciones de equipo e incluso de mascarillas para de alguna manera solidaria colaborar con Panamá y poder poner a disposición de los ciudadanos panameños este tipo de donaciones. La información que usted está planteando, de verdad que la desconozco. Seguimos con Yorlene Morales del diario Crítica. Buenas noches, señora ministra. Según el Censo de Población y Salud, ¿cuántas personas están en riesgo crítico en Panamá? Y si tienen alguna estimación de en cuánto tiempo se podría estabilizar localmente el coronavirus. El 10% de la población panameña son las personas que son adultos mayores, o sea, son la población de mayor riesgo, y también nosotros sabemos que entre el 15% y el 33% son las personas que tienen hipertensión y diabetes crónica. Entonces serían las personas con mayor exposición a este tipo de enfermedades. Pero estos son procesos dinámicos. Nosotros no podemos tener alguna bolita mágica y decir el comportamiento va a ser de esta forma. En cada país hay un comportamiento, en cada país se ve, también depende, por ejemplo, en algunos países se está viendo que está afectando más adultos mayores y por eso, por su composición demográfica, tienen mayor mortalidad. Por la poca data que tenemos en este momento, nosotros no podemos hacer conclusiones, pero el comportamiento de las edades en que se está presentando no es precisamente en adultos mayores. Y eso es bueno, porque de alguna manera está indicando que estamos comenzando a proteger a nuestros adultos mayores. Y este es un poco el mensaje, y lo volvemos a reiterar: evitar aglomeraciones de todo tipo, quedarse en casa, ir solamente a los hospitales a atenderse en condiciones de urgencia, y si un adulto mayor tiene que hacer alguna actividad fuera de la casa, la familia lo debe proteger, evitando que durante estos tiempos esté asistiendo a lugares en donde pueda tener mayor riesgo sanitario. Seguimos con Adair Concepción de Next TV. Bien, buenas noches, ministra. Hace un momento que proyectaron en la pantalla, alcancé a ver 14 de febrero en el colegio Beckman. ¿Esa fecha qué significa? ¿Estas personas viajaron al interior del país durante carnavales? Si viajaron, ¿qué se está haciendo en esas zonas? Y para concluir, el hub humanitario en Panamá Pacífico, ¿eso como país sirve en este momento? Gracias. Entre el día 14 y 15 hubo una situación de que una persona viajera tuvo contacto con el director del plantel. Yo creo que esa es la información que ustedes tienen que manejar. ¿Quién es la persona? ¿En qué momento se dio en el hospital o en la casa donde se dio? Es una intimidad de la persona y de su familia. Entonces yo creo que lo importante es que sepan que fue
una persona que había estado en más de 3 países, que tuvo contacto con el director del plantel. Y ahí fue en donde prácticamente por la información que tenemos en este momento es que se dio la propagación. Y yo creo que esa es la información que nosotros tenemos que suministrar por el respeto a la intimidad que todos los individuos tienen. Ronnie Busto, Canal 10, Nicaragua. Buenas tardes. Yo creo que esta pregunta es para el ministro de Seguridad. Con referente a los planes estratégicos que ustedes están realizando con el coronavirus, creo que en este estado de emergencia que se está decretando, ¿cuáles van a ser las sanciones a aquellas empresas que incluyan o que incurran con referente a algunas sanciones que pueden estar ustedes imponiéndole a los que no tomen conciencia sobre esta enfermedad? Sí, buenas noches a todos. Primeramente, nosotros como autoridad no sancionamos, nosotros tramitamos y elevamos a la autoridad competente para el trámite de la sanción. Nosotros como fuerza pública y los estamentos de emergencia, como lo dije anoche, somos instituciones unidas en el apoyo al esfuerzo principal que tiene el Ministerio de Salud. El decreto que leyó la señora ministra hay que cumplirlo, y el que no lo cumpla se tramitará con la autoridad competente, porque es una orden. Pero quiero aprovechar la oportunidad para una pregunta que es una señora periodista sobre la palabra ¿cuándo nos vamos a estabilizar? ¿Cuándo sería? La palabra estabilizar va a depender de cada uno de los panameños y extranjeros que están en Panamá. Si nosotros, todos nosotros, cumplimos las recomendaciones que está dando el Ministerio de Salud, el país, le aseguro que va a ser más rápido llegar a estabilizarnos. Pero si no obedecemos esas recomendaciones, tocará tomar medidas más extremas. Y por eso le pedimos que estos decretos, estas acciones que se están tomando, es para que se cumplan por el bien de todos y cada uno de los panameños y extranjeros en nuestro territorio. Ese mensaje es muy importante que lo hagan llegar. Y los panameños, si ven que estos decretos en alguna parte del territorio no se están cumpliendo, denúncienlo. Existen las líneas telefónicas para denunciarlo, y para eso entonces está la Fuerza de Tarea Conjunta COVID-19, para hacerlo cumplir. Gracias. Quisiera ampliar un poco la respuesta. En el decreto referido y también en el 64, en el artículo 5, hablamos del acompañamiento de la policía al Ministerio de Salud. Pero aquí lo que se aplica son las sanciones que establece el Código Sanitario de Panamá. Y las multas pueden ir de 500 a 100.000 balboas hasta el cierre del establecimiento. Señores, cooperen con el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Salud. La verdad que nosotros lo que queremos es salvar vidas. Y salvar vidas no es una tarea unilateral del Ministerio de Salud. Es una responsabilidad de todos los panameños y panameñas. El gobierno nacional está tomando todas las medidas necesarias para minimizar los efectos de este virus, que no es de Panamá, es una pandemia. Estamos hablando de una afectación del mundo. Nosotros lo podemos hacer diferentes, estamos dispuestos a hacerlos, pero necesitamos la colaboración de cada uno de ustedes. La próxima semana, en la página web del Ministerio de Salud, vamos a tener la oportunidad
de poder presentar las denuncias que se hagan para que a través de ese espacio el Ministerio de Salud no solamente pueda recibir las denuncias de diversas formas, sino que a través de esa vía apliquemos las medidas que corresponden. Seguimos con Rafael Antonio Ruiz de RPC Radio. Buenas noches, ministras. Muchas gracias. Ministra, queremos conocer si se puede confirmar que el médico panameño que estuvo en Puerto Rico se encuentra hospitalizado en el San Miguel Arcángel y si se tiene la trazabilidad, como se hizo en ese país, aquí en Panamá, de posibles contactos. También queremos conocer qué tipo de medidas se están aplicando en áreas fronterizas como Bocas del Toro en cuanto a la situación de que ellos no tienen agua potable, tienen una serie de situaciones adversas, para ver si se le ayuda en cuanto a que no tengan la posibilidad de que puedan sufrir esta enfermedad. También si ACODECO, conjuntamente con las demás autoridades, piensan aplicar algún tipo de control para evitar especulación en los alimentos e igualmente en los productos de higiene, como se está dando hasta el momento. Muchas gracias. En relación al tema del profesional de salud que estuvo relacionado con el tema de Puerto Rico, yo le voy a respetar su derecho a la confidencialidad, en dónde esté y cómo se está controlando, porque yo cumplo la ley y le pido a todos ustedes que respetemos la intimidad de las personas en relación en dónde se atienden, cómo se atienden y las características de su padecimiento. Y yo creo, eso puntualmente es lo que tendría que decir en este momento. Noris Isabel Aguilar de Radio Ancon. Aquilino. Muy buenas noches a todos. Tengo dos preguntas para dos ministras, ministra de Salud y ministra de Educación. A la ministra de Educación me gustaría preguntarle, hay muchísima incertidumbre porque supuestamente el lunes deben empezar a entregar los módulos. Algunos docentes, algunos padres de familia mencionan que si se están evitando las aglomeraciones, ¿cómo se va a hacer con estos módulos? Y a la ministra de Salud, permitiéndome la segunda pregunta, ministra, el tema de si los cines y los food court también estarían dentro de esas restricciones que ustedes están anunciando hoy. Cualquier cine va a tener más de 50 personas. ¿Quién, yo o quién? Ministra. ¿Para que llame la palabra? Sí. Ministra. Sí, buenas noches. Y es importante que la comunidad educativa esté en conocimiento desde el día jueves de la semana pasada con las coordinaciones de los 16 directores regionales a nivel nacional, previendo la situación y por solicitud del Ministerio de Salud, dimos la orden para que se fueran organizando instrucciones a través de módulos. Es importante resaltar que estos módulos no están reemplazando un desarrollo de una planificación completa. Con esto estamos adelantando contenidos y aprovechando que este cierre se está dando en la segunda semana del inicio del año lectivo, queremos que los estudiantes aprovechen ese tiempo. Nosotros la otra semana, de acuerdo al comportamiento que se vaya realizando, estaríamos evaluando también otros mecanismos. Los directores de escuela, algunos se les ha llamado y se les ha dicho que no se pueden tener aglomeraciones y ese contacto sería personal, director de escuela con algún acudiente. Todos los estudiantes del país deben permanecer en sus casas igual que los docentes. Así que en eso también vamos a tener flexibilidad. Igualmente, nosotros el día lunes estamos terminando de armar la plataforma del portal educativo del Ministerio de Educación, que existe con más de 5.000 contenidos, con todas las guías curriculares, con todos los contenidos de los diferentes niveles y grados y otra serie de recursos educativos para que se pueda interactuar. También conocemos el limitante de que hay muchos videos que consumen data y estamos ya en una alianza con las 4 telefónicas del país y eso es lo que nos fortalece y lo que nos une como país, que en medio de esta adversidad hemos podido encontrar el apoyo de universidades, de empresa privada, de telefónicas, de empresas que manejan temas de tecnología. Por otro lado, la plataforma Yudinga el día de ayer en la primera hora de clase de aritmética y álgebra registró 150.000 estudiantes de 10º
duodécimo y 11º grado. De estos 3 grados, 10, 11 y 12, para el desarrollo de lo que es la aritmética y el álgebra. Esa misma plataforma tuvo una visita de 4 millones de visitantes a nivel de Latinoamérica, así que nosotros estamos promoviendo la innovación, la tecnología y otras formas también de desarrollar la educación, y el lema de ellos es la educación no para. Así que en esta medida de entrega de módulos presenciales se está flexibilizando y la idea es que los estudiantes permanezcan en casa. En relación a la pregunta que me hace sobre si el decreto incluye el cine y food court, no está en el decreto, pero yo quiero decirles que esto no se trata de una legislación, es la responsabilidad que todo individuo tiene consigo mismo y para con su familia. Los decretos se pueden ir ampliando, las resoluciones pueden ir cambiando de acuerdo a los momentos y los escenarios, pero la salud igual para todos no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud, es un deber de cada individuo, y en este momento, sobre todo, en la medida que cada uno de nosotros nos cuidamos a nuestra familia y cuidamos a la población en general. Este es el momento de un país cohesionado en la lucha de un propósito común, la lucha contra el coronavirus y garantizar la salud de la población panameña. Finalmente tenemos a Licinio González de Paza. Sí, muy buenas noches a la ministra de Salud y a los miembros de la mesa principal. Yo conversé hoy con el hermano del director del colegio Monseñor Francisco Beckman, que en estos momentos está en cuarentena. Y me dijo que este estuvo por el interior del país durante carnavales. La pregunta es la siguiente, ministra. ¿Qué seguimientos ustedes le han dado a los contactos que tuvo el profesor durante este viaje al interior del país? Voy a darle la palabra a la directora general de Salud Pública. Buenas noches. Nosotros en este momento, como bien lo dijimos en la presentación, hemos testeado más de 200 contactos del profesor, y de acuerdo a contactos también estrechos, no tenemos información de que él haya ido en esa fecha a esa provincia. Tenemos otras informaciones a través de lo que nos ha provisto el Ministerio de Seguridad, y lo que sí, en articulación con el Ministerio de Educación, recibimos el listado de todos los profesores que participaron en las diferentes actividades donde el profesor estuvo, de todas las personas a las que visitó, que voluntariamente nos han llamado y nos han dicho, mira, yo estuve con el profesor en tal fecha, gente que nos ha dicho, yo estuve conversando con él, mi hijo estaba con él en ese momento. Todas esas personas se han listado, además de los 200 profesores, de los cuales 120 vimos en el día de hoy. Mañana continuamos y creo que van a ser, la ministra nos ha provisto de otra lista adicional de unos 150 profesores adicionales que también tuvieron relación con el profesor. A todos esos se les hace la investigación. Y es una investigación exhaustiva, es una investigación que no dura 5 minutos, por lo tanto testear 120 personas en un día es todo un logro. Comenzamos a las 9 de la mañana y todavía a la hora que estábamos iniciando esta conferencia de prensa se estaba movilizando ya el último equipo de respuesta rápida que estuvo trabajando en el colegio donde fueron vistos los profesores. Quiero también destacar que ha pasado más de 20 días de los carnavales y todo lo demás, y el Ministerio de Salud tiene un sistema de vigilancia intensificado. Nosotros no solamente estamos tomando pruebas
a pacientes sospechosos en el área metropolitana. La instrucción que dio el Ministerio hace más de un mes, a diferencia de muchos otros países, fue intensificar la vigilancia epidemiológica. Todo paciente que tenga sospecha de un cuadro respiratorio asociado a coronavirus, se le puede tomar la muestra. Así que quiero manifestar que estamos tomando medidas para seguir vigilando todo el país para poder de alguna manera tener mayor información. Agradezco la información que usted ha suministrado y me gustaría que al final nos pudieran poner en contacto con la persona que le dio la información, porque la responsabilidad del Ministerio de Salud es disponer de toda la información necesaria para poder proteger a la salud de la población. Con las declaraciones de la ministra de Salud, Rosario Turner, damos por concluida el día de hoy esta conferencia de prensa. A todos, muy buenas noches.